Muy buenos días y bienvenido al segundo Simposio Internacional de Protección de Plantas en modalidad online. Este trabajo es un trabajo que llega desde Cuba y es titulado Producción de Tricoderma marcianum rifaya 34 en sustrato sólido alternativo. Sus autores son la máster en ciencias Yanel Tomarchi Obregón, la ingeniera Elizabeth Tamayo Rosales, la doctora en ciencias Ana María Mas Diego y el ingeniero Alejandro Lamberto Barrera Antomarchi. Y quien expone es la máster en ciencias Yanel Tomarchi Obregón. Hace más de 60 años se comenzaron a producir y comercializar los plaguicidas de síntesis química para encontrar una solución a los problemas existentes en la agricultura. Su uso intensivo produjo un impacto negativo en los ecosistemas y en la salud humana, constituyendo esto uno de los problemas más críticos y serios que enfrentan hoy los agricultores a nivel mundial. Actualmente han surgido nuevas alternativas de soluciones para reducir este impacto mediante el uso de agentes biológicos para el control de plagas. Entre estos métodos se encuentra la utilización de hongos entomopatógenos, como es el caso del Trichoderma marcianum, que es un hongo muy utilizado como fungicida por su actividad antagónica frente a fitopatógenos. Este hongo es producido biotecnológicamente de forma artesanal utilizando para ello sustrato de bajo costo y alta disponibilidad. En nuestro país es utilizada como fuente nitrogenada para la producción de tricoderma la cabecilla de arroz. Este es un residuo de la industria arrocera que se ha visto seriamente afectada su obtención debido a la tecnificación del proceso de molinaje de este cereal por la introducción al país de nuevas tecnologías para ello, por lo que es necesario buscar alternativas para sustituir este cereal por otros residuos industriales que se encuentren en buena disponibilidad, en cantidades suficientes en el territorio, con precios bajos y asequibles como para establecer una producción a nivel industrial de este hongo. Además, también vale señalar que este trabajo es realizado en la provincia de Santiago de Cuba, una provincia que no es arrocera y por ende para la reproducción de este hongo debe de transportar este residuo desde otros lugares del país. Es por ello que en este estudio estudiamos la utilización de residuos que sean capaces de aportarle al tricoderma los nutrientes necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo, y de esta manera dar solución a la problemática que tenemos en la provincia. Entre las innumerables cualidades que posee este hongo se encuentran la de ser organismo saprófito de ecosistemas terrestres y acuáticos de crecimiento muy rápido. Son hongos hipógenos y lignícolas, es decir, estos hongos son capaces de crecer sobre sustrato lignocelulósico debido al gran complejo enzimático que ellos presentan, que desdobla esta lignina en los nutrientes necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo. Son hongos antagonistas de gran plasticidad ecológica y además de comportamiento oportunista capaz de establecer simbiosis no virulenta con las plantas.
Por todo lo anteriormente expresado, el problema y el objetivo general de este trabajo es la necesidad de producir el hongo Trichoderma rifae A34 y utilizar para ello sustratos sólidos alternativos. Como objetivos específicos tenemos probar varios sustratos alternativos en la producción a escala de laboratorio de este hongo y evaluar la cinética de crecimiento de este hongo en el mejor sustrato en el cual haya sido capaz de crecer. Como materiales para este trabajo se utilizaron el microorganismo Trichoderma rifae A34 con una viabilidad de 2,9 por 10 a la 9 células por gramo. Como fuentes carbonadas se utilizaron el bagazo de caña y el acerrín de pino blanco y como fuentes nitrogenadas la cascarilla de arroz y el bagazo de malta o afrecho cervecero. Se utilizó un diseño factorial 2 a la 2 con 4 tratamientos, cada uno de ellos con 4 réplicas para un total de 16 unidades experimentales. Luego de obtenido el hongo, se efectuó el control de la calidad a través de las pruebas de pureza microbiológica, viabilidad por tubo germinativo, concentración de células y el antagonismo con el hongo Fusarium oxysporum Cooker. Es de señalar también que el criterio más utilizado para referirse a la calidad de un producto biológico es la cantidad de unidades infectivas, es decir, lo que comúnmente se expresa como conidios por litro o por gramo de producto y además la viabilidad. Como sustrato para este estudio se utilizaron materiales lignocelulósicos residuales de varias industrias del territorio que sirven de soporte al tricoderma y le aportan los nutrientes necesarios para su desarrollo. Estos fueron el bagazo de caña y el acerrín de pino blanco que fueron utilizados como fuentes de carbono y la cabecilla de arroz y el afrecho cervecero como fuentes de nitrógeno. A estos sustratos se le hicieron determinaciones físico-químicas en los laboratorios de la empresa geominera del Oriente. En el caso de la parte química se determinó el porciento de carbono y nitrógeno que están presentes en cada uno de ellos por ser estos nutrientes esenciales para que el tricoderma crezca y se desarrolle sin ninguna dificultad. Y además se realizó una revisión bibliográfica en cuanto a este aspecto para saber lo que algunos autores en sus estudios plantean referente al porciento de carbono y nitrógeno presente en cada uno de ellos y a la relación que existe entre estos dos nutrientes y que estén presentes en los sustratos. Durante el crecimiento microbiano del Trichoderma marcianum A34 en el laboratorio, se notó en las distintas unidades experimentales cambios cualitativos y transformaciones en los sustratos que evidenciaron el crecimiento microbiano. A partir del día 2 ya comenzó a aparecer una capa blanquecina de aspecto algodonoso que fue tornándose progresivamente de color verde oscuro. Luego de esto pasamos a realizar el control de la calidad de este hongo obtenido a través de la prueba de pureza microbiológica. Como resultado de esta prueba podemos decir que la pureza fue de un 100% en todas las muestras. Esto demostró que se trabajó en condiciones de asepsia con los medios de protección necesarios que garantizaron un ínfimo nivel de contaminación. En cuanto a los resultados obtenidos de viabilidad, podemos decir que se observó que tanto las fuentes de carbono como las fuentes de nitrógeno ejercieron un efecto positivo en la germinación de conidios del tricoderma. Estos efectos fueron iguales para ambas fuentes de nutrientes. Cuando se usaron los sustratos alternativos, las viabilidades fueron mayores. Fueron de 95.2 y 96.4% para las fuentes de carbono y nitrógeno respectivamente, mientras que con los sustratos control fueron de 94,8 y de 95,2 para las fuentes de carbono y nitrógeno también respectivamente. Esto pudiera estar dado porque estos nutrientes son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los hongos.
según los estudios realizados por Ayores y colaboradores en el 2007, el carbono aporta la energía necesaria que estos microorganismos necesitan para realizar sus funciones metabólicas y el nitrógeno interviene en la síntesis proteica. Al realizar el análisis de la concentración de conidios, en este estudio podemos observar que tanto la fuente de nitrógeno y la interacción entre la fuente de carbono y nitrógeno ejercen un efecto positivo sobre la concentración de conidios del tricoderma, pero en el caso de la fuente de nitrógeno este efecto es mucho mayor. Podemos notar cómo el aflecho cervecero, cuando se utiliza este subproducto, que es el que aporta el nitrógeno de forma alternativa en el estudio, vemos que la concentración obtenida es de 9,5 células por día a la 9, mientras que cuando se utiliza la cabecilla de arroz es de 7, es decir, que hay una diferencia significativa en ello. Podemos darnos cuenta que al mezclar estos residuos industriales la relación carbono-nitrógeno se eleva y esta es una relación esencial para las fermentaciones de hongo. De este balance va a depender el que se logre la formación de los propágulos deseados. En estudios realizados por Rodríguez y colaboradores en el 99, ellos analizaron la concentración de conidio en Trichoderma marcianum A53 en fermentación en estado sólida, utilizando el bagazo y la melaza de caña como fuentes de carbono y energía, pero ellos agregaron diferentes fuentes de nitrógeno como fue la urea, el fosfato de amonio, el sulfato de amonio, y obtuvieron concentraciones de 10 a la 9 conidios por gramo. En el caso de estudios realizados por el OSEGI en el 2006 y Akames y colaboradores en el 2008, ellos llegaron a la conclusión que en el caso de los hongos se necesita que la fuente de carbono esté en exceso en el medio y que el contenido de nitrógeno sea el factor limitante del crecimiento. Esto es lo que va a desencadenar el proceso esporulativo del tricoderma. En cuanto a los resultados obtenidos de antagonismo del Trichoderma marcianum rifayi A34 frente al Fusarium oxysporum Cooker, podemos decir que durante el ensayo se observó mayor efecto antagónico del Trichoderma marcianum producido sobre acerrín de pino blanco y afrecho cervecero. Los resultados de la competencia por el sustrato se ubicaron en el grado 2 de la capacidad antagónica desde las 24 a las 48 horas en este medio, no así en el resto de los tratamientos, y ya a las 96 horas se encontró en grado 3. Además, se manifestó interacción IFAL entre el Trichoderma marcianum rifayi y el Fusarium. Esto ocurrió como promedio a los 3 días después de haber realizado la siembra, y además las colonias de Fusarium mostraron 1,2 milímetros menos que las colonias de Trichoderma. Esto pudiera estar dado a que el Trichoderma presente una alta especificidad por los sustratos que se utilizaron en este estudio. Este es un hongo de alta capacidad para desarrollarse en los sustratos lignocelulósicos y utilizar las fuentes que le aporten estos sustratos para su crecimiento y desarrollo. En el caso de la fuente energética, ellos son capaces de degradar estos componentes a través del gran complejo enzimático que tienen. En el caso de estudios realizados por Agames y colaboradores en el 2009, se evaluaron la capacidad antagónica de 9 aislados de tricoderma en cultivo líquido estático frente a dos hongos, el Fusarium y la Rhizotonia, obteniendo mayor capacidad antagónica frente al hongo Fusarium con un porcentaje de inhibición de un 78,3%. El siguiente gráfico nos muestra el efecto de los diferentes sustratos en la concentración de conidio del Trichoderma marcianum rifayi A34. Aquí observamos cómo la mayor concentración obtenida es cuando se mezclan el acerrín de pino blanco como fuente carbonada y el afrecho cervecero como fuente nitrogenada para la producción de este hongo,
que en este caso es de 9.45 células por gramo. No así en el caso de las restantes combinaciones que se utilizan para la producción de este hongo en este estudio. Esta producción de Trichoderma marcianum rifaya 34 se efectúa mediante un cultivo discontinuo, ya que es un sistema cerrado donde no hay adición ni extracción al cultivo de nutrientes, células, etc. Para la cinética de crecimiento fue valorado un periodo de 7 días donde se evaluaron los medios bagazo de caña y cabecilla de arroz y el medio acerrín de pino blanco como fuente de energía y el afrecho cervecero como fuente de nitrógeno con 3 réplicas cada uno. En la figura se puede observar que la fase de adaptación de microorganismos es de un día. El primer día de incubación no hubo crecimiento del tricoderma para ninguno de los medios evaluados y en este periodo el tricoderma no tuvo la posibilidad de dividirse, por lo que la velocidad de crecimiento de la biomasa fue de 0. Ya a partir de las 24 horas de incubado este microorganismo comienza el incremento de la concentración de conidios por gramo de sustrato que se consume en ambos medios. La fase exponencial en el medio testigo se alcanza entre los 4 y los 6 días de crecimiento, mientras que en el caso del medio alternativo se alcanza entre los 5 y los 7 días de crecimiento. A partir del sexto día podemos notar que el medio control comienza a alcanzar la fase o etapa estacionaria, donde la velocidad de crecimiento se mantiene constante, mientras que en el medio alternativo continúa creciendo. Esto demuestra que aún en este medio no se han agotado los nutrientes que le sirven de energía y proteínas al tricoderma. Vemos que entre los días 5 y 7 se observa que la curva tiende a formar una línea recta. Esta es la fase exponencial de crecimiento, donde hay duplicación constante del número de células, es decir, de la masa celular, y en este periodo es donde nosotros determinamos la velocidad específica de crecimiento del microorganismo. Para ello se realizaron 3 tratamientos del medio testigo y 3 tratamientos para el medio alternativo. Y que es la tabla donde se muestran las velocidades específicas de tratamiento. Vemos aquí que al realizar el análisis de varianza para la velocidad de crecimiento, se nota de que a pesar de que no existen diferencias significativas entre el medio testigo, que es el medio utilizado con los sustratos bagazo de caña y cabecilla de arroz, y el medio alternativo, que es el medio con acerrín de pino blanco y afrecho cervecero, vemos que el medio alternativo crece en menor tiempo que el medio testigo. Como conclusiones tenemos que el sustrato propuesto para el crecimiento y desarrollo del Trichoderma marcianum rifaya 34, acerrín de pino blanco y afrecho cervecero reúnen las condiciones para que este microorganismo pueda desarrollarse por medio de fermentación sólida mejor que el sustrato control, que es bagazo de caña y cabecilla de arroz. En este caso, las variables evaluadas se comportaron mejor con los sustratos alternativos y en el caso de la concentración de conidio, que es la estructura infectiva del tricoderma, hubo un incremento significativo de un 34% por encima del control, por lo que es posible utilizar los residuos de estas industrias que tanto afectan al medio ambiente para lograr producciones más limpias y asegurar mediante la utilización de este hongo la sostenibilidad agrícola. Bueno, como recomendación se plantea hacer extensiva esta tecnología en los diferentes centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos de nuestro país, así como a otras regiones de Latinoamérica, donde también se efectúa esta técnica para la reproducción de este hongo que es tan utilizado en la agricultura. Bueno,
Hasta aquí la exposición de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.